10 situaciones que me sucedieron durante el colegio que a cualquiera le daría pena contar. Vamos a tomarnos este cafecito. Hoy estoy un poquito con los ojos trasnochados porque esta mañana visité una escuela rural muy hermosa acá en Santander, en Berlín, en el Páramo. Hizo mucho frío, por eso me fui súper abrigada. Y el colegio se llama Luz de la Esperanza, Coludez. Me invitó el rector, David López. Y estuve allá y fue muy chévere, la pasé muy bien, encontrarme con la comunidad de ese sector fue maravilloso, cómo valoran la naturaleza, cómo valoran el agua, cómo valoran los frailejones. Bueno, fue muy bonito ese encuentro. Y hoy precisamente quería llegar rápido a grabar este café porque quiero contarles 10 cosas, pero yo quiero que relacionemos. De las 10 cosas que yo les voy a contar, ustedes me comentan si les pasó o no les pasó o si les pasó algo parecido. Porque les voy a decir algo. En muchas ocasiones pensamos o observamos personas, bien sea reconocidas o famosas o no famosas o alguien que nos cuenta, una amiga o un amigo, y creemos que esa persona nunca hubiese hecho eso. Por ejemplo, la gente me conoció a mí como la profe Mónica, la profe de ortografía, la corrección, la rectitud, pero yo he querido desde el inicio de mis redes sociales mostrarme muy humana con ustedes. Lo que pasa es que yo sé que a ustedes les encanta también el aprendizaje, la intelectualidad, el conocimiento y a mí también. Pero no podemos alejarnos de la humanidad, que es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos como personas. Los errores que cometemos cada día son los que hacen que nosotros nos volvamos las personas que somos en la actualidad y lo que estamos viviendo en este momento nos volverá mejores personas más adelante. Por eso no debemos juzgar, mire aquel lo que hizo, mire cómo respondió, mire el acto que cometió. No, fue el momento de su vida en el que estaba que lo hizo cometer eso y que con el tiempo supo, se dio cuenta o le dijeron que eso fue un error o que eso no se debía hacer. Y si a uno le contaran cómo va a ser la vida, uno cometería el mínimo los mínimos errores posibles. Les voy a contar estos 10 situaciones que me sucedieron para que ustedes también conmigo hagamos esta reflexión y nos demos cuenta de que todos somos seres humanos y que tenemos una vida y que nos equivocamos y que de acuerdo a las circunstancias, porque no siempre es de acuerdo a la edad, de acuerdo a las circunstancias que cada quien está viviendo, actúa. Y frente a eso que está viviendo y actúa, puede ser que tenga consecuencias, puede ser que agreda o dañe a otro, puede ser que no. Y hoy les voy a contar estas 10 situaciones. Hoy les voy a contar 10 situaciones que me han sucedido y por ahí dentro de unos 4 o 5 capítulos les voy a contar 10 que me sucedieron en la universidad, o sea, durante los 5 años de la universidad. Para que ustedes luego relacionen si eso que me pasó a mí en la universidad también les pasó y no nos sintamos tan mal. A cualquiera le puede pasar. Entonces empecemos con la primera. Un día me estrellé en mi bicicleta y la bicicleta quedó vuelta nada. Díganme ya si ustedes se han caído en una bicicleta y se dieron durísimo, o en unos patines, o en una patineta, o en algo que usted no podía controlar en su totalidad porque estaba aprendiendo o porque se descontroló o porque pensó que ya era experto. ¿Qué me pasó a mí? Que subiendo por la entrada de Zapatoca, cuando uno llega de Bucaramanga a Zapatoca, la vía es así, una subida. A mí me habían regalado la bicicleta de primera comunión, nos la regaló mi hermano mayor. Mi hermano mayor y yo nos llevamos 18 años. Yo soy la menor de 10. Y mi hermana Adriana, que más adelante les voy a contar la historia que les estoy debiendo. Es que necesito contextualizarles todo a ustedes para llegar a la historia de Adriana. Porque yo sé que con la historia de Adriana vamos a tener un gran aprendizaje. Adriana y yo teníamos una sola bicicleta, que fue la bicicleta que nos regaló mi hermano José en la primera comunión, porque él tenía taller de bicicletas en Bogotá junto con mi hermano Jorge. Y las dos compartíamos esta bicicleta, pues ya sabía yo manejar bicicleta y me fui hacia arriba por la calle de la entrada de Zapatoca, porque por esa calle vivíamos nosotros, pero subí muchísimo. Cuando va a empezar la subida del Campo Santo, los que no conocen Zapatoca pueden buscar en internet Camposanto Zapatoca, hay una subida y unas escaleras, como que hasta ahí termina la calle como para andar en bicicleta y a partir de ahí hacia abajo me fui yo en la bicicleta pero a toda velocidad. Señal. Ese mismo año fue el año en el que les conté
que yo falsifiqué la firma de mi mamá, ¿se acuerdan? Aquí les dejo el recordatorio o aquí, no sé dónde queda. Me fui así rapidísimo, ñan. Cuando ya iba bajando, yo me descontrolé. Yo ya no supe qué hacer. La bicicleta no me frenaba y era el freno del pedal. No, no era freno de aquí, de los manubrios o de aquí de las manos, sino de pedal. Y yo sentí que la bicicleta no paraba. Y entonces me fui así, yo solamente cerré los ojos y yo dije aquí contra el mundo. ¿Recuerdan que mi mamá era un poquito brava y enojada, no? Y entonces mi casa quedaba ahí y diagonal quedaba otra casa en la esquina. Pues yo pensé, si me tengo que estrellar con algo, que no sea contra mi casa, sino contra la casa del vecino. Pues así, como que mandé el manubrio hacia la izquierda y ¡pum! Yo me caí. Yo recuerdo haber visto dos vecinos ayudándome a levantar y yo me levanté así asustada y yo traté de hacer, pues, de cuenta que no me dolía nada y en esas llegó mi hermano Jaime, afortunadamente. La bicicleta que era así quedó así. ¿Sí? Los cachos de la bicicleta quedaron así al otro lado. El ángulo de acá de la bicicleta partido. Bueno, esa bicicleta no se notaba que era una bicicleta, parecía algo sacado de la chatarra. Y Jaime me hizo el favor de llevarse la bicicleta para el taller, pero él no me dijo nada, dijo váyase para la casa y yo me llevo la bicicleta. ¿Y mi casa dónde estaba? Ahí al frente. Y entonces yo rapidito caminé y entré, como mi mamá tenía tienda, entré por el lado de la casa y mi mamá no se dio cuenta. Y yo entré y fui al baño y me miré en el espejo y sí, tenía semejante raspadura. Bueno, ya al siguiente día sí me amanecieron como los moretones. Mi mamá me preguntó qué me había pasado. Yo le dije que me había caído en el colegio, pero que yo no había sentido que me había pegado duro, porque donde yo le diga que me vine a toda en la bicicleta, pues más encima me pega. Entonces díganme ahí en ese primer punto si les pasó a ustedes eso. Segundo, de los 10 puntos de hoy, le robé plata a mi mamá. A ver, cuando uno está pequeño y yo digo, ¿no? Que a los hijos hay que enseñarles dos cosas primordiales en la vida. Uno, a no decir mentiras y dos, a no robar plata. Pero uno a veces como papá o como mamá no haya cómo enseñar eso para que el hijo entienda que eso que está haciendo va a tener consecuencias más adelante. Porque mi mamá me lo decía y nos lo decía. O sea, mi mamá nos llenaba a nosotros con enseñanzas de valores, de principios, mejor dicho, prácticamente los mandamientos de la ley de Dios. Y un día estaban recién estrenados en Colombia los billetes de 10.000. Digamos que aquí llegaba la categoría de billete hasta 5.000 y ¡pum! De repente salió el billete de 10.000 pesos colombianos, que en la actualidad son $3 prácticamente. Pues era el billete de mayor valor, de mayor denominación. Entonces mi mamá tenía en ese año restaurante y hotel. Ay, quiero contarles en un episodio cómo fue que mi mamá hizo para salir adelante, logró salir de la pobreza, tuvo tantos negocios, pero luego también fracasó. Entonces, mi mamá trabajaba muchísimo en este restaurante se llenaba una cosa de locos. Nosotros teníamos que madrugar, por ejemplo, a ayudarle a mi mamá en el hotel. Cuando eran las ferias de Zapatoca, bueno, las ferias siempre son en enero, pero por ejemplo, si de casualidad teníamos visita en la casa como una prima, mi hermano, mis hermanas, todos trabajábamos en temporada en el restaurante porque se llenaba muchísimo. Entonces, a mi mamá le iba muy bien, muy bien. Solo que uno como hijo, uno no calcula o uno no dimensiona las ganancias o qué tan buen negocio es. No, uno vivía como en el ritmo del restaurante de mi mamá y un día yo iba a salir para el colegio y a mí se me había perdido una tarjetica que era como una credencial que me habían mandado para mi hermana Adriana o era para mí, pero yo necesitaba encontrarla para que mi mamá no la encontrara. Todo era para que mi mamá no se pusiera brava. Y entonces yo empecé a meter la mano en unas chaquetas que había colgadas en el armario. Aquí le llamamos también la cómoda. Ustedes también le dicen cómoda al armario. Yo dejé de decir cómoda, pero la cómoda era aquí en Colombia el mismo armario de meter la ropa, pero que uno compra ya hecho. No el que ahora hacen empotrado en la pared, sino que uno compraba el mueble completo, se llamaba cómoda. Pues en esta cómoda había unas chaquetas y ropa y yo empecé a meter la mano en los bolsillos. Oh, sorpresa, me he encontrado un fajo de billetes. Y yo saqué así la mano y dije, wow, qué cantidad de billetes. Nunca había visto yo tantos billetes en mi vida. Y nuevos. O sea, yo los billetes de 10.000 no los conocía.
¿Y qué hice? Coger un billete y me lo llevé. Yo no sabía qué hacer con ese billete porque era mucha plata. Es como decir, hoy, 10.000 pesos para esa época. Yo creo que son como 100.000 pesos hoy, 100.000 pesos colombianos, que sería $30. Bueno, calculemos. Y me llevé estos 10.000 pesos y yo no sabía qué hacer con los 10.000 pesos. Me dio miedo, me dio susto, me dio tembladera. Yo sentía que si compraba en cualquier negocio iban a decirle a mi mamá. Total, le conté a una amiga. Yo le dije, tengo 10.000 pesos, vamos a comprar algo a la panadería. Y nos fuimos y compramos dos amasijos, dos bizcochos, dos decoraditos y algo para tomar. Y nos fuimos para el colegio. Pero todavía me sobró mucha plata. Fue peor, porque yo tenía un billete de 10.000 y me dieron billetes y billetes y billetes y monedas devueltos y yo no hallaba qué hacer con tanta plata y yo no podía llegar a la casa con plata. Y bueno, total, lo que hice fue guardarla en cualquier parte y empezar a gastarla cada día de a un poquito, pero me sentía tan mal. Me sentí muy mal. Yo me sentí tan mal que yo le conté a mi mamá después de que me gradué del colegio. Yo antes no fui capaz de contarle. Y yo le dije, mamá, que el mismo día que saqué la plata me había sentido mal. Y mi mamá se sintió bien por eso, porque ella dijo, eso está bien también porque por lo menos usted tuvo la conciencia de sentir que eso estaba mal. O sea, sí se lo llevó, pero lo pensó también. No lo llevó como sanguinariamente, como no me importa, inconscientemente, ¿no? Entonces le robé plata a mi mamá. ¿Usted le roba plata a sus papás? ¿Qué pasó? Cuenten. El tercer punto. Ay, este sí es lo peor que me pudo haber pasado a mí en mi vida. Que por ahí les he adelantado a ustedes, pero yo tuve piojos hasta los 15 años de edad. Piojos y liendras. Pero de verdad, era como si mi cabeza tuviese un letrero, hospedaje para piojos, ¿sí? Mi mamá tenía hospedaje para personas y yo tenía hospedaje para piojos en mi cabeza. A mi hermana se le pegaban los piojos, pero se le iban rápido. Ella se peinaba, se ponía aceite en el cabello, en la cabeza, se ponía cosas y de repente a los 8 o 15 días ya no tenía y ella entonces me prohibía acostarme con ella porque entonces yo le prendía los piojos. Y claro, yo le entendía perfectamente porque es que yo mandaba así la peinilla y salía un montón de piojos. Y bueno, en tercero tuve muchos piojos, en cuarto ya no, pero entonces quedaban las liendres pegaditas en el pelo. Y entonces las amigas no se juntan con uno si uno tiene piojos por el miedo a que se le prendan los piojos. En quinto ya no tenía piojos cuando empecé el año, pero cuando íbamos como a mitad de quinto otra vez. Es que mi cabeza era dulce. Y lo que yo más temía era que mi mamá no me mandara a cortar el cabello como un niño porque ya lo había hecho 2 veces en la vida por piojos. Yo tenía el pelo bonito. Y no, yo me peinaba y me peinaba y me peinaba todos los días de la vida y así. En sexto ya no tenía casi piojos, pero en séptimo otra vez me los prendieron y en octavo todavía tenía piojos. Cuando yo cumplí 15, que fue en noveno creo, yo todavía tenía piojos y yo me propuse, fue que me propuse yo en mi habitación solita, yo dije así, se me caiga la cabeza todas las noches, me voy a peinar con todo lo que escuchaba por ahí, que el vinagre, que no sé qué, yo me llevaba a escondidas de la cocina productos para aplicarme en la cabeza y me propuse, pero así, o sea, como empedernidamente, sacármelos y lo logré. Y un día le dije a mi mamá, ya luego le dije, mami, es que a mí de los años anteriores me ha quedado liendras en la cabeza, me compré una peineta y el fique ese que usted una vez nos compró cuando estábamos pequeñas y yo misma intento sacármelas, sí, mi hija, y me la compró, era una peinetica. Pero yo necesitaba justificar que en la casa existiera una peineta y fique para enredarle, digamos, esta es la peineta y aquí se le enredaba el fique. Entonces era mucho mejor porque quedaba súper finito y cuando uno pasaba la peinilla, pues uno garantizaba que por lo menos la liendra quedara ahí pegadita. Hasta que por fin yo pensé que nunca en la vida se me iban a ir los piojos. Qué cosa tan horrible, qué cosa tan horrible. Y eso es de dedicación, porque si ustedes han tenido hijas o incluso a los niños también les pegan los piojos. Uno dura ahí sacando, pero toca con mucha dedicación. Bueno, comenten ahí si les pasó eso, más o menos. Cuarto, una vez un loco nos persiguió. Resulta que en Zapatoca vivíamos, Zapatoca es un municipio. Pero mi mamá se cambió de casa en Zapatoca como 15 veces. En una de esas, mi mamá se compró una parcela, una casa finca, y quedaba a las afueras del pueblo. Nos tocaba caminar no sé cuánto en carretera abierta,
no había casas, pasaban carros, transportes, camiones, mulas, burritos, etcétera, hasta llegar a la casa. Queda diagonal a Cristo Rey en Zapatoca, por si llegan a ir. ¿Dónde queda Cristo Rey? Ahí diagonal viví yo. Resulta que yo sí le tenía un poquito de miedo de caminar sola por la carretera, porque miedos infundados también, y miedos también que gracias a Dios mi mamá nos decía mucho como cuídense de esto, cualquier cosa salen corriendo, cualquier cosa gritan, en todas partes, ¿no? Lo que uno le dice como mamá a sus hijos. Sucedió un día que íbamos mi hermana Adriana, mi prima Marina, mi prima Emilce y mi persona. Las 4 con el uniforme del colegio íbamos subiendo para la casa mía, para la casa de mi mamá, por la carretera. Íbamos las 4 ahí caminando, a veces cogíamos guayabitas o pomarrosas, que era lo que encontrábamos ahí por el camino, o ciruela cocota o ciruela de la otra que tiene 3 pepitas por dentro. Íbamos caminando todas felices cuando un loco, sí era un loco del pueblo, pero todo el mundo le tenía miedo, porque él sí se salía de sus cabales, o sea, era, Dios mío, si uno lo veía, uno se asustaba. Pero este señor, bueno, no era señor, era joven, se bajó el pantalón, nos mostró su miembro, empezó a correr detrás de nosotras. Yo estaba en 6º o 7º, entonces Adriana iría en 5º o 6º, a pesar de que ella es mayor, ya les conté a ustedes por qué ella perdió un año. Mi prima Marina es menor, ella iría en 5º o 4º, y mi prima Emilce, más chiquita todavía. Imagínense, nosotras con las paticas de nosotros tratando de correr por esa carretera para que el loco no nos alcanzara y nos decía cosas. Y yo no hallaba, o sea, entre nosotras no hallábamos cuál agarrar a la otra, porque uno sentía que ni uno era capaz de darle la mano a la otra para correr. Bueno, total, corrimos y mejor dicho, se nos hizo largo ese viaje para llegar a la casa. Que nos ha sucedido en las ciudades, sucede cuando uno siente que lo van a robar o que se siente inseguro, a uno le parece que son kilómetros lo que toca caminar para llegar, y llegamos a la casa. Le contamos a mi mamá y mi mamá, muy sabia, la decisión que tomó fue que para que nosotras no tuviéramos que caminar todo ese trayecto solas, le pagó al comedor, al restaurante infantil, que era el restaurante en el que vendían almuerzos muy baratos para los estudiantes. Ella empezó a pagar al restaurante infantil el almuerzo para nosotras. Apenas almorzáramos, como era doble jornada, porque estudiamos de 7 a 12 y de 2 a 3 y media, no teníamos que ir hasta la casa. Entonces terminamos de almorzar y nos íbamos para la casa de mi nona o de mi abuela, y ahí esperábamos a que fuera la 1:30 para irnos para el colegio, es decir, estar dentro del pueblo y no tener que caminar por la carretera por el peligro que representaba. Y luego nos aburrimos de esos almuerzos. Es que los almuerzos estaban fríos. Por ejemplo, los servían a las 12 y nosotros llegamos a almorzar a las 12:30 y eso ya estaba helado. Y más con el clima de Zapatoca, que antes era más frío aún. Entonces mi mamá luego le pidió a alguien que nos vendiera el almuerzo. Bueno, mi mamá de todas maneras era muy bonita con nosotros, porque si nosotros le decíamos algo, ella actuaba enseguida. Total, no volvimos a andar en carretera solas, sino era con mis hermanos hombres, o con mi papá, o con alguien responsable, pero no solitas. Ay, qué susto el de ese día. Fue un susto muy feo. O sea, uno de niño o de niña, ese susto lo lleva a uno a pensar en eso por mucho tiempo y pensar también en qué hubiera pasado, y no, Dios mío, gracias a Dios no pasó nada. 5º punto. Hice trampa en un examen. Yo creo, vamos a poner una mayoría, ¿sí? De 80-90%, porque puede haber gente que nunca ha hecho trampa en su vida para un examen. Y está bien, y deberíamos ser así. Yo creo que hice más trampa todavía que esta vez, pero les voy a contar la que me acuerdo. Pero me dejé pillar por boba. Estábamos en clase de física. En física B1, fórmulas, la fórmula de la velocidad, la fórmula del tiempo, la fórmula de arriba, la fórmula de abajo. Teníamos un examen y yo no me aprendí las fórmulas. Entonces las escribí en la tapa de la calculadora. En décimo le piden a uno la calculadora. Yo lo que hice fue escribir, la calculadora se abría así y yo escribí las fórmulas por debajito. La calculadora mi mamá me la había comprado con mucho sacrificio. Antes de empezar el examen, yo observo que el profesor empieza a pasar puesto por puesto a revisar las calculadoras. Y cuando veo que él empieza a revisar las calculadoras, yo pensé en arrancar la tapa de la calculadora, ¿sí? O sea, abrirla así y guardar la tapa. Pero pensé 2 cosas. Una, que si el profesor escuchaba el sonido de la tapa cuando yo se la fuera a quitar, igual me iba a preguntar por la tapa y por la sola intención podría anularme el examen. Y 2, pensaba muchísimo en el esfuerzo mayor que había hecho mi mamá de comprarme esa calculadora, que recuerdo que costó 14,000 pesos para esa época, porque era la calculadora profesional, la que es costosa, y tocaba tenerla. Y yo dije, no le voy a quitar la tapa porque se me va a dañar la calculadora y yo no le voy a hacer eso a mi mamá.
Pues me crucifiqué. Esperé que el profesor llegara a mi puesto, viera la tapa de mi calculadora y observara que ahí estaban anotadas las fórmulas. Me escribió 1 en el examen, debajo escribió anulado, hasta ahí todo iba bien, y por la parte de atrás me puso firma acudiente. Y ahí sí me tocó decirle a mi mamá que firmara, porque yo ya me había prometido desde tercero de primaria no volver a falsificar una firma de mi mamá. Y mi mamá me dijo, mija, en el hotel, en ese momento mi mamá hospedaba estudiantes ahí en la casa porque era una casa grandota en Zapatoca. Me dijo, mija, dígale a Felipe que le explique física y así no tiene que hacer trampa. Pero no haga eso porque eso le va a perjudicar a usted la nota, no sé qué. Digamos que me regañó, suave. ¿Ustedes hicieron trampa? Digan la verdad. Sexto, falsifiqué la firma de mi mamá y yo se los conté en un episodio. Y les voy a decir algo, y es que cuando yo estaba pequeña, en tercero de primaria, que ya les conté a ustedes por qué me sucedió todo, y si no, vayan a ver los capítulos porque se los estoy contando todo cronológicamente, y es como el miedo de uno lo lleva a cometer actos solo por miedo a la consecuencia, en lugar de actuar bien. Y cuando, a ver, de todas maneras los niños, me doy cuenta por mí, de todas maneras los niños saben hasta dónde algo está bien hecho o mal hecho, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que sí se debe hacer, y ahí es donde uno como adulto debe actuar. A los niños hay que creerles, hay que escucharlos, hay que ponerles atención. Mire, esta semana íbamos con mi sobrina Adrianita en el carro. Yo le pongo cuidado a todo lo que ella me pregunte, a todo, a todo, a todo. Y me dijo, tía, ¿ese almacén de qué marca es? Era una marca de carros. Y yo le dije, no alcancé como a observar bien, pero esa misma marca, el logo, yo lo vi más adelante. Yo le dije, mi amor, mire, esa es esa misma marca que usted me preguntó, ¿cierto? Sí, es Kia. ¿Por qué les digo yo este ejemplo? Porque esa pregunta hubiese sido, no sé. Yo sí le pongo cuidado. Los niños me dicen algo y yo le pongo mucha atención. Respondo completo, explico completo. Si hay otra pregunta, respondo nuevamente. Es decir, a los niños hay que ponerles conversación y atender su conversación a la altura de la seriedad con la que el niño está preguntando. Porque en muchas ocasiones los niños son ignorados. Póngale que los hombres, a la edad de 11, 12, 13, de ahí en adelante se vuelven como canzones intensos, preguntones o, sí, canzoncitos. Algunos, ¿no? No todos. Y entonces uno de adulto, Juan David, allá, Juan Felipe, allá, Sebastián, más. Y quizá es el momento de la vida de poner más atención, de escuchar más. Es el momento quizás más vulnerable de su vida, no sabemos. Entonces, independiente de la edad, a los niños hay que ponerles cuidado a la altura de la seriedad que los niños están planteando una pregunta o le están diciendo algo a uno. Con eso uno no cometería tantos errores, lo escucharían más a uno y uno no tendría que confrontar situaciones que no debería confrontar como la falsificada de una firma. Les cuento esto de que falsifiqué la firma porque ya se lo conté con todo y detalles, pero les cuento en este momento para que vayan a ver el video porque sí hubo razones previamente acontecidas o previamente sucedidas para que yo llegara a falsificar la firma algún día y la consecuencia fue mayúscula. O sea, vean el video, yo los dejo ahí. Eso no se debe hacer. Uno siempre debe medir las consecuencias de sus actos, pero sobre todo, insisto, hay que escuchar a los niños. Antes de juzgar cualquier acción, es preguntar qué fue lo que sucedió y con la seriedad, con la madurez que requiere para poder ayudar a dar una solución. Oigan, el siguiente, yo estaba en sexto, tenía 11 añitos de edad. Me han pegado, les voy a decir cómo se dice en Colombia porque yo sé que esto es una grosería en otros países, pero aquí le decimos así. Cuando uno tiene mal olor de axila, le decimos chucha. A la axila también le decimos el sobaco. ¿Ustedes cómo le dicen? Porque tengo otra palabra, ¿cómo era que le decían? Axila, chucha, sobaco. Bueno, pero supe por qué fue. Cuando yo estaba en sexto, sí, mi mamá en un hotel que tuvo grandote, había 3 empleadas más mi hermana Adriana y yo. Las 5 trabajábamos en hotel y restaurante. Yo, por ejemplo, trabajaba en los horarios en que no estaba en el colegio, Adriana también. Y las empleadas eran muy lindas porque cada una tenía como su responsabilidad, pero ellas nos cuidaban mucho a nosotras y no sé, nunca sentí yo como tener una nana en mi vida como en esa época. Pero una vez mi mamá quiso ayudar a una muchacha que venía del campo, que creo que había tenido un accidente y no tenía dientes. Mi mamá le mandó poner dientes. Era una niña muy humilde y mi mamá ayudaba a todo el mundo. Todo el que se le interpusiera, mi mamá lo ayudaba. Y entonces ella empezó a trabajar en el hotel. Bueno, así pasó. Todo continuaba normal. Un día empecé yo a sentir mal olor de mi axila.
pero una chucha, una cosa terrible. Digamos, nosotros no es que mi mamá nos comprara desodorante, pues el fino, pero por lo menos leche de magnesia había en la casa, o talcos o limón. Nosotros manteníamos cositas como para oler normal. Nunca en mi vida yo sabía qué era ese olor, nunca ni en la casa ni a nadie. Y no era un olor que no se iba y mi papá me decía, máquina, se huele mucho, chucha, báñese bien, ¿no? ¿Qué? Yo, papi, pero es que y yo olía, yo decía, sí, huelo horrible. Bueno, un día estaba yo en mi habitación y saqué todo de la cómoda o del armario para doblar camisas y en esas entró esta muchacha que les digo, creo que se llamaba Verónica. Y me dijo, Mónica, regáleme esa camisa. Yo le dije, ¿cuál? Me dijo, la amarilla. Yo le dije, a usted no le queda buena. Pero yo lo dije con toda la inocencia. Me dijo, sí, sí me queda buena. Yo me la medí. Y yo le dije a mi mamá que si a ella le parecía, porque a mí no me parecía. Yo le dije, mamá, ¿a mí se le parece que Verónica tiene chucha, tiene mal olor? Y me dijo, sí, mi hija. Y ya le compré a ella incluso un producto. Le pedí el favor a una amiga que mi mamá tenía que le comprara algo para que Verónica usara. Pues, conclusión, fue que ella se puso esa camisa mía y cómo hice yo para quitarme eso. Bueno, con limón, leche magnesia, talcos. Al fin no sé mi mamá qué me habrá comprado, pero se me fue el olor. Pero no sé si todos hemos tenido alguna vez chucha. Sobaquera, exactamente, el nombre es sobaquera. Cuéntenme ahí en los comentarios a ustedes les pasó. ¿Se dan cuenta de que a todas las personas nos han sucedido cosas como tan normales? Como que se le salga un pedo, un gas, como que usted está en la calle y le da un retorcijón terrible que ya tiene que ir al baño, pero no hay baño y de repente un accidente, o que de repente usted le dio un ataque de risa terrible, 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 terrible y pum, se orinó. O sea, son cosas normales de los humanos y así es como debemos conocernos. Lo que pasa es que con el paso del tiempo uno ya como que va bajándole al ritmo de tanta cosa, pero le puede suceder a uno normal. Octavo. Imagínense que yo me quedaba dormida en el baño antes de irme para el colegio. Pues me pasó 2 veces. No entrábamos tan temprano porque acá en Colombia en alguna ocasión, no sé, en este momento, entraban los estudiantes a las 6 de la mañana al colegio. Yo fui profesora de colegio donde entraban a las 6 de la mañana en punto. En Zapatoca entrábamos a las 7 de la mañana, pero mi casa estaba ubicada a 2 cuadras del colegio. O sea, me podía ir faltando 5 minutos y llegaba a tiempo. Y mi mamá empezaba a las 6:10, a las 6:15 a llamarme. Y yo, ay, Dios mío, que métase al baño, que no sé qué. Entonces yo me iba para el baño y adivinen qué. Yo me acostaba en el piso 2 veces, ¿no? No todo el tiempo, pero 2 veces hice eso de acostarme en el piso y me quedaba profundísima. Y es que como toda la vida he tenido esto que algún día y ojalá se me quite y es que me demoro en quedarme dormida, entonces yo no dormía tan bien, aparte de los sustos y aparte si algún día me han asustado, entonces también y a mí se me dañaba el sueño. Pues en la mañana yo tenía mucho sueño y yo me iba supuestamente a bañar, yo abría la llave y me acostaba. Qué pecado con el agua. Pero solamente me pasó 2 veces. Ah, y la otra vez no abrí el agua, que mi mamá me dijo, ¿qué pasa? Que no escucho la llave, que no sé qué. Pero profunda, profunda. A ver, les voy a contar una cosa. Mi hermana Adriana, yo no sé por qué ella toda la vida sintió responsabilidad hacia mí más linda. Ella era muy maternal conmigo. Como que ella sentía que su responsabilidad era yo. Y nos llevamos un añito apenas. Yo soy menor un añito, año y medio. Pues resulta que cuando nosotras nos íbamos a ir, se me está enfriando el cafecito. Cuando nosotras nos íbamos a ir para el colegio, Adriana se preocupaba mucho si yo no me levantaba. Y ella era muy juiciosa. Y ella decía, Mónica, Mónica, levántese. Y yo, sí, 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 vaya, bañese y ahorita voy yo. Bueno, me voy a bañar, pero cuando yo venga usted ya tiene que estar despierta. Sí, sí. Y se iba. Bueno, total, ella me insistía en que me levantara porque ya faltaba un cuarto para las 7 y ella me aruñaba. O sea, ella hacía todo lo posible para que yo me levantara y yo no me levantaba. Y aquí tengo unas cicatrices hermosas que me dejó mi hermana. Aquí tengo una y aquí tengo otra. Porque ella me hacía así. Que se levante, Mónica, que se levante, que nos va a coger la tarde. Y ahí sí me levantaba yo. Pero ella, yo no sé por qué, yo siempre esperaba que ella me levantara. O sea, como que yo sabía que ella me iba a levantar por las buenas o por las malas. Y ella sentía la responsabilidad, porque toda la vida me ha gustado mucho dormir en la mañana. Yo puedo trabajar en la noche hasta las 11 de la noche, 12, 1, 2, pero levantarme, ay, Dios mío bendito. ¿A ustedes les pasó algo así? Me contaron por ahí de alguien que, por ejemplo, cuando la iban a llevar al colegio y estaba, no sé si en primaria o en bachillerato, pero la vestían dormida porque les daba pesar levantarla para que se bañara, para que se alistara, entonces le ponían el uniforme así dormida. Y también ayer me contó una familia más linda que como estrategia para que sus niñas se levantaran era poner una tacita con leche y un pitillo y las niñas
como que inconscientemente chupaban el pitillo y abrían los ojos y como que ya quedaban despiertas porque es que uno no ya como levantarlo a un niño, ¿cierto? O sea, un niño que esté súper, hiper, mega dormido y tengo que levantarlo para ir al colegio. ¿Qué estrategias usamos? Déjenos aquí estrategias por si tenemos niños chiquitos y que no sufran tanto, ni que toque levantarlos de un susto o de un grito, qué pecado. Noveno, me sacaron de la fila de la izada de bandera por reírme. ¿Se acuerdan del video que les di que se llama Reírme me trajo consecuencias? Pues resulta que estábamos en el Salesiano todos formaditos ahí en el patio, en una izada de bandera. Todos, primaria y bachillerato, entonces calculé un montón de estudiantes, no sé si 1000 o 2000. Y yo estaba en mi fila de mi grado, creo que estaba en décimo, noveno o décimo. Y como yo he sido tan creativa en la vida, me encanta la lírica, la métrica, entiendo lo que es la rima, todas las canciones, las coplas, todo me gusta muchísimo. El arte en general me gusta mucho. Y estábamos ahí en la fila de la izada de bandera y a la rectora se le dio ese día por tomar lista general, o sea, ahí en el patio. Entonces ella empezó a tomar lista y ella nombraba solamente el apellido. Pues cuando ella decía solamente el apellido, un compañero mío que se llama Julio, él decía rápidamente una palabra que rimara con el apellido de esa persona y a mí me daba una risa, por ejemplo, que era, no sé, Oscar Higuera, y él decía, le presto una manguera. Cualquier palabra que dijera, que rimara con un apellido, para mí era motivo de risa. Pues la rectora estaba tomando lista, diciéndome detrás de mí, diciendo cosas que rimaran con el apellido, pues yo era risa y risa y risa. Cuando ya la rectora como que hizo contacto visual conmigo, pensó que yo me estaba riendo de ella y me sacó de la fila de la izada de bandera. Me dijo, Mónica, sálgase de la fila y se sigue riendo en mi oficina. Y yo, Pero bueno, yo fui a la oficina de ella y le conté. Yo le dije, le voy a contar porque era mi risa, es que a mí me da risa esto, esto y esto. Dijo, pero es que usted tiene que también sostenerse, uno en la vida no, todas las veces que a uno le da risa uno no se debe reír. Y ella me decía eso y a mí me daban ganas de reír. Y me decía, ¿qué tal que usted esté en el entierro de alguien? ¿Qué tal que usted esté en una misa? ¿Qué tal que usted y le den ganas de reírse? Y a mí me daban ganas de reír, solo con que ella me lo dijera. Porque incluso, por ejemplo, cuando mi abuela Elvia nos ponía a mi prima Marina y a mí, mi abuela recogía desperdicios, no desperdicios en la calle, sino que se los llevaban a la casa. Baldes de desperdicios es comida, pero entre esa comida iba sopa, todo revuelto, era para unos marranos. Y mi abuela nos ponía a que metiéramos la mano en los desperdicios y picáramos el plátano, picáramos la papa. Y a mí me daba un asco, pero a mí del asco me daba risa. Y mi abuela decía, en lugar de reírse, recen. Entonces, como yo me sabía el devocionario católico y mi prima también porque ella rezaba con mi abuela, entonces, por ejemplo, empezábamos, bendíceme madre, haciéndole así a los desperdicios, bendíceme madre, por mí sin cesar, aleja. Y entonces, como estábamos diciendo la oración más haciendo esto, nos agarraba la risa también. Por todo me reía. Y entonces, ese día en la izada de bandera, de verdad. Y es que de verdad a veces a uno le coge la risa en el momento que uno menos debe reírse. ¿A usted les ha pasado? A mí me han pasado unas. En un colegio donde trabajé también, yo no me podía sentar al lado de una compañera que se llama Melba Juliana, ¿no? Que también es profe. Y una mirada de nosotras dos y ya sabíamos que nos causó risa. Y en una ocasión la rectora dijo, bueno, profesores, en una reunión de profesores, vamos a hablar. Y cuando ella dijo, vamos a hablar, yo dije duro, dije, cháchara. Pero cháchara es porque aquí en Colombia cuando decimos que vamos a hablar un rato o vamos a hablar de lo que sea, es hablar cháchara. Cuando ella dijo, vamos a hablar, y yo dije, cháchara. Dijo, no, profesora, aquí no hablamos cháchara. Aquí construimos educación, aquí no sé qué. A mí el único pecado que cometí fue mirar a mi amiga Melba Juliana después de esto que estaba diciendo la rectora para reírnos. No, era aguantarnos y aguantarnos y tuve que ir al baño un momento, o sea, como salir de esta reunión, volver a entrar, ya como volver a mi estado natural. Pero sí, mi risa sí me trajo consecuencias. Ay, pero mejor reírse, ¿cierto? Y décimo, atención a este último, y ustedes me comentarán si les pasó. En un periodo de un grado de bachillerato perdí 7 materias. Y les voy a decir por qué, que les he repetido y por eso este podcast lo pueden ver con sus hijos. Por las benditas compincherías. Si usted tiene un amigo que es el mejor estudiante y usted quiere proponerse a ser el mejor estudiante, este sí le sirve, ese compinche sí le sirve. Si usted cree que esa persona es mejor que usted en algo y le va a aportar porque usted quiere pegarse de esa persona para aprender, esa compinchería sí le sirve. Pero la compinchería que es solamente para la recochita, solamente para reírse, solamente para irse de paseo, o solamente para poner apodos, o solamente para hacerle bullying a otro, o solamente para escuchar reggaetón, o solamente para mirar el celular, no sé, cualquier cosa, esas compincherías no sirven. Lo están sacando a usted de foco.
lo están sacando de su objetivo sin darse cuenta. Porque es que uno también como que empieza a crear una codependencia con esa compinchería, que si uno no llega al tiempo al colegio con su compinche, se siente huérfano. Y si uno no está en el descanso, en el recreo con su compinche, se siente huérfano. Y uno tiene que enseñarles a los niños, jóvenes, adultos y nosotros más adultos, que nosotros mismos somos suficientes para habitarnos a nosotros mismos. Si estamos en un lugar y estoy solo o estoy sola, estoy bien y estoy feliz porque estoy con la mejor compañía que soy yo mismo. Es decir, tenemos que empezar a crear personas más seguras de sí mismas, con autonomía, con buena autoestima. No tengo que sentirme inseguro si estoy solo porque me siento observado. No, normal. Somos seres humanos, pero no dependa de una compinchería y no dependa tampoco de nadie para subsistir en ninguna parte. Si a usted lo invitan a un cóctel, a una fiesta, a una reunión, no le saque el cuerpo. Aquí le decimos no le saque el cuerpo cuando uno dice no puedo ir. En realidad sí podía, pero usted está diciendo no puedo ir porque no quiere ir solo. Porque usted cree que ir allá a sentarse le va a hacer sentir incómodo. No, dése la oportunidad de observar, de conocer gente, de pronto entablar una conversación con alguien, que tal que conozca a su futuro jefe. Esas son las oportunidades de la vida, pero debemos crear nosotros desde pequeños seguridad en nosotros mismos. Y esa codependencia en ocasiones, porque soy profesora y fui profesora de niños y de adolescentes, esa codependencia daña muchísimo al otro estudiante porque el otro ni siquiera estudia si su compinche no está. Y esas compañías, si uno observa que ese que es mi amigo o mi amiga no me ha hecho crecer en mi vida, no me ha hecho mejorar en mi comportamiento, no hemos hecho un proyecto juntos, no hemos hecho una obra de caridad juntos, esa compinchería no le sirve. Y yo perdí 7 materias en un grado de bachillerato por la compinchería. Y era mi amiga, no, mi mamá no me dejaba salir nunca a ninguna parte, pero yo tampoco hacía nada. O sea, yo llegaba a la casa y mi mamá me decía, ¿tiene tarea? Y yo, no, mami, no han dejado tareas. No, no, señora, pero yo no quería hacer nada. No sé por qué, se me pegó eso. Y a mi amiga le iba un poquito mejor que a mí. O sea, yo era la que estaba siendo perjudicada en ese momento. Y eso pasa en la vida, en la universidad, en las empresas, cuando la gente se presta para el chisme, cuando 1, 2 o 3 conspiran en contra de alguien en una empresa. O sea, no. Todo lo que usted no puede hacer para construir, no lo destruya, ni se destruya a sí mismo. Piense todos los días en ser bien, ser el mejor para usted mismo, hasta donde sus expectativas lo alcancen. Tampoco se mida en una competencia todo el tiempo de ser mejor que el otro, pero sí llegar y tener algún referente a donde usted quiere llegar, un objetivo claro, un propósito para que no le pase eso. Eso uno lo aprende en la vida, ¿no? Porque independiente de la edad, cuando uno va creciendo, cuando le van pasando las cosas, ya uno se va tomando la vida un poco más tranquilo y lo piensa uno más para cualquier decisión. Antes de tomar una decisión, uno lo piensa mejor. Uno piensa mejor con quién tomarse un café, uno piensa mejor con quién hacer un negocio, uno piensa mejor con quién voy a una fiesta. Uno de adolescente y de joven debería pensarlo 3 veces antes de irse a una discoteca, porque hay muchos peligros y en algunas ocasiones el vacío existencial y las ganas de pertenecer a algo y de sacar toda la euforia y la alegría lo lleva a uno a lugares en donde yace más el peligro que la protección. Y entonces es cuando suceden las cosas y luego nos arrepentimos. No estoy diciendo que no salgan, pero sí hacerlo con un poco más de prudencia. Debemos ser un poco más empáticos con nosotros mismos, porque nos han hablado desde hace mucho tiempo sobre la empatía con los demás, pero somos poco empáticos con nosotros mismos. Empecemos a querernos, a amarnos, a abrazarnos, a mirarnos al espejo y decir, tan bonita que estoy. Yo sí soy simpático. Uy, me está creciendo la barba. Chévere. Sí, sentir esa compañía bonita y pensar, esto que estoy viendo en el espejo es lo que la gente ve de mí. Entonces me voy a parar así, voy a caminar así y empieza uno a mejorar. Pero es empezar de verdad a creerse el cuento. No depender de que otro le diga que está bonita. No depender de que su novia le diga que usted es el más lindo del grupo, sino ser un ser humano común y corriente con buenos sentimientos, con propósito en la vida, y eso se va proyectando sin necesidad de tener que escuchar de otros todo el tiempo aprobación.
No, la aprobación ya me la di yo. Si alguien me dice algo más, maravilloso. Maravilloso porque eso me hace a mí también comprometerme conmigo misma. Pero si no me lo dicen, también está bien. Bueno, les dejo estos 10 daticos que me ocurrieron, que yo considero que a ustedes también les pasó algunos de esos, mínimo 5. Nos vemos en el próximo cafecito. Mire que este resultó un poco más extenso, que ustedes siempre me piden, profe, más larguito, más larguito. Este se los dejo más extenso para acompañarlos, porque ustedes me dicen que ven el café cuando se están levantando, cuando se están alistando, en el horario del almuerzo. Algunos lo escuchan cuando van manejando el carro, algunos esperan a escucharlo con sus hijos, con sus hijas. Bueno, este café es un plan para que conversemos y para que entendamos la vida y nos tranquilicemos un poco y seamos un poco más felices. Nos vemos en el próximo cafecito. Chao, chao.